Vamos a ver la increíble y la verdad, bastante irónica, historia de cómo el gángster más poderoso de América fue llevado ante la justicia. Y no fue por sus crímenes violentos, sino por algo, bueno, mucho más aburrido. Nuestra historia nos lleva a Chicago. Es 14 de febrero de 1929, pero no es una historia de amor precisamente. Aquí es donde empieza el principio del fin para Al Capone. Exacto. Hablamos de la famosa matanza de San Valentín. Fue el momento en que Capone llegó a la cima de su poder, pero curiosamente, también fue la chispa que encendió la mecha de su caída. Imaginaos la escena. Los sicarios de Capone entran vestidos de polis. Su objetivo, la banda rival de Bugs Moran. Ponen a 7 tíos contra la pared de un garaje, desarmados. Claro, los otros pensaron que era una redada normal, hasta que empezaron a sonar las metralletas. A sangre fría. Esto, como es lógico, fue un escándalo nacional y lo convirtió en el enemigo público número 1. Pero, ¿cómo es posible que un tipo así fuera intocable? Para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco, ver cómo pasó de ser un matón de barrio a ser el rey de todo el cotarro. Y lo más alucinante de todo esto es la velocidad. Nace en Nápoles, se cría en Brooklyn y con solo 26 años, 26, ya es el jefe absoluto del crimen en Chicago. Se gana el apodo de cara cortada por el camino y se hace con el control total cuando su mentor, Johnny Torrio, decide, digamos que jubilarse. Para mediados de los años 20, el imperio que había montado Capone era tal que parecía que nadie, absolutamente nadie, podía tocarle. 100 millones de dólares. A ver, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 1927. Una auténtica barbaridad. Ajustada a la inflación, hoy, es una fortuna casi ridícula. Y todo esto venía del contrabando, del juego, de la prostitución. Y claro, para proteger todo ese dineral, no tenía una pandilla cualquiera, tenía un ejército, o sea, una familia, como la llamaban, de 1000 tíos armados hasta los dientes, listos para hacer lo que hiciera falta. Entonces, venga, la pregunta del millón, ¿por qué era intocable? Pues era una mezcla de todo. Por un lado, sobornaba a todo el mundo, policías, jueces, a quien hiciera falta. Por otro, era muy listo, no había ni un solo papel que lo conectara a sus negocios, todo a nombre de otros. Además, de cara a la galería, era un benefactor, un hombre del pueblo. Y por supuesto, si todo lo demás fallaba, violencia. Testigos y rivales desaparecían sin más, era, la receta perfecta para la impunidad. Claro, la policía estaba atada de pies y manos. Así que un grupo de ciudadanos muy influyentes, que se hacían llamar los 6 secretos, decidieron que ya estaba bien. Pusieron pasta de su bolsillo para financiar una nueva forma de atacarle. Una mucho más creativa. Y aquí está la genialidad. La clave fue un caso del Tribunal Supremo del que casi nadie se había enterado. El caso Sullivan, que decía, pues algo muy simple, que las ganancias ilegales, como las del contrabando, también pagan impuestos. ¡Boom! De repente, no declarar lo que ganabas vendiendo alcohol de matute era un delito federal. Y esto lo cambió todo. De repente, la guerra ya no se libraba en las calles, donde era imposible encontrar a alguien que se atreviera a testificar. No, la batalla se trasladó a los despachos, a los libros de cuentas, donde un simple recibo, un rastro de papel, podía ser el arma definitiva. Y el hombre encargado de encontrar ese rastro de papel fue un agente de Hacienda, Frank Wilson, un tipo tenaz que se infiltró en la organización. Y después de mucho buscar, bingo, encontró unos libros de contabilidad que demostraban sin lugar a dudas que Capone recibía ingresos del juego, ingresos que por supuesto jamás había declarado. Así que, con esta nueva estrategia y la prueba definitiva de Wilson, el gobierno por fin tenía lo que necesitaba. En octubre de 1931, Al Capone se sentaba en el banquillo. Y lo que pasó en el juicio es que es de película, de verdad. Capone llega al juzgado súper tranquilo, súper confiado, normal, había sobornado a todo el jurado. Pero el juez, un tal James Wilkerson, se olía algo. Así que justo antes de empezar, en una jugada maestra que nadie se esperaba, va y ordena cambiar el jurado de Capone por el del juicio que estaba en la sala de al lado. La cara de Capone tuvo que ser un poema. Su plan se acababa de ir al garete. Y claro, la fiscalía se lanzó a la yugular. Usaron el propio estilo de vida de Capone en su contra. El fiscal lo dijo bien claro. Algo como, a ver, ¿quién es este señor? Se gasta $8.000 en una hebilla de cinturón y $6.500 en carne. Y su abogado nos intenta convencer de que no tiene ni un duro. Fue demoledor. El nuevo jurado, que no estaba comprado, lo tuvo clarísimo. Veredicto culpable. El rey intocable de Chicago condenado a 11 años de cárcel federal. Así, de un plumazo, una caída en picado. Pero ojo, que estuviera en la cárcel no significaba que hubiera perdido todo su poder. Su influencia seguía siendo enorme, así que hubo que tomar una última medida, una medida drástica para aislarlo del todo. Y esa medida fue mandarlo a La Roca, a la prisión de máxima seguridad de Alcatraz. Y allí se acabó el chollo. Dejó de ser Al Capone, el jefe, para convertirse en el preso número 85, aislado, sin poder, sin imperio. Y a partir de ahí, todo se desmoronó. Sin él al mando y con el fin de la ley seca, que era su gran negocio, el imperio se vino abajo. Su salud también se fue al traste por una sífilis que arrastraba de joven. Cuando por fin salió de la cárcel, ya no era ni la sombra de lo que fue. Murió unos años más tarde, olvidado en su casa de Florida. Así que al final, después de tanta violencia, tanto poder, tanto miedo, la ironía es brutal, ¿no? No fue una bala, ni un ejército de policías lo que acabó con Al Capone. Fue un contable y un libro de cuentas. La historia nos demuestra que sí, que se puede tumbar al criminal más temido con un simple delito fiscal. Y de paso, le dio al gobierno un arma potentísima que seguiría usando durante décadas. Lo que nos deja con la pregunta, ¿de verdad se puede derrotar un imperio criminal con una calculadora?